Vamos a platicar de los distintos instrumentos financieros en los que puedes hacerlo. ¿Cómo es que debes empezar para que no falles en el intento y seas todo un campeón en las inversiones? El primer concepto es el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque bueno, a final de cuentas, si nosotros nos vamos a una definición de inversión, es un dinero que tenemos hoy en el presente. Sacrificarlo si lo quieres llamar así para un bien mayor en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo en estos momentos para invertir $1000, quizá no los toque en 1, 2 o 3 años, pero esos $1000 no van a ser 1000 después de 3 años, sino va a ser una cantidad mayor en la cual yo estaré invirtiendo a partir del día de hoy. Entonces invertir como tal sí requiere un sacrificio, que es no utilizar ese dinero en estos momentos para que en algún futuro sea mucho mayor y tengamos una mejor vida financiera. Uno de los elementos principales en los cuales nosotros vamos a basar nuestras inversiones, pues evidentemente es el factor tiempo. Para que nosotros podamos capitalizar estas inversiones, pues vamos a tener que ser pacientes. Vamos a tener que esperar a que esto se materialice. El tiempo nuestro mejor aliado, porque de esta manera nosotros vamos a generar el mayor rendimiento posible. En el caso, por ejemplo, que compres acciones o estés invirtiendo en empresas, pues obviamente las empresas van a requerir tiempo para poner sus planes de marketing, sus planes de finanzas, sus planes de crecimiento, sus planes de ventas en acción. Entonces nosotros vamos a tener que esperar a que la empresa diga sabes que después de tanto tiempo nosotros generamos X cantidad de millones de dólares. Entonces se está hablando de que la empresa está en crecimiento. Los dividendos quizá pueden subir y de esta manera tú vas a tener un mejor rendimiento cuando inviertes en la empresa correcta. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos en las inversiones, debemos tomar en cuenta algo que si lo quieres ver, así es como el principal enemigo en las inversiones y es la inflación. La inflación es el alza generalizada en los precios en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, tú con un billete de $100 o con $20, no comprabas lo mismo en el año 2000 o en el año del 2010 que lo que compras en estos momentos. Cada vez el dinero pierde su valor en el tiempo derivado de la inflación. Por eso, si nosotros queremos de alguna manera sacarle el mayor provecho a nuestras inversiones, debemos de buscar aquellas inversiones que nos paguen una cantidad mayor a la inflación. Con eso yo considero que ya es una inversión exitosa. Muchas veces nos dejamos deslumbrar cuando empezamos en las inversiones, porque una persona o una empresa nos paga un interés muy alto y nos promete inversiones y rendimientos que son estratosféricos. Pero generalmente cuando escuchamos de estos esquemas de inversiones, incluso hasta algunos esquemas piramidales, pueden resultar un fraude o una estafa. ¿En qué sentido? En que es muy difícil muchas veces tener un rendimiento seguro cuando estamos muy separados de una tasa libre de riesgo, que casi siempre es la tasa de la inflación. En resumen, para que nosotros hagamos una inversión exitosa, debemos de buscar que el rendimiento que tengamos a nivel anual sea mayor al rendimiento anualizado que podamos tener en nuestras inversiones. Debemos de ganarle a la inflación. Por eso se dice que una de las peores cosas que podemos hacer nosotros con nuestro dinero es tenerlo en el banco sin invertir, porque el banco como tal invierte tu dinero, aunque tú no te des cuenta. Muchas veces cuando tú abres una cuenta de débito en cualquier banco, esta no te genera rendimientos. Entonces, para que te empiece a generar rendimientos y que tu dinero no pierda valor con el tiempo, lo primero que tienes que hacer es hacer que tu dinero trabaje por ti y en pocas palabras, ponerlo a invertir. Bien decía Margaret Thatcher, la inflación es la ladrona de los ahorradores por la razón que ya explicamos. Ahora bien, de acuerdo con Albert Einstein, él hablaba sobre el interés compuesto. Albert Einstein sí era un físico, uno de los genios más grandes del siglo XX, pero como tal, pues cuando se hablaba de dinero, hablaba un poco del tema del interés compuesto y lo consideraba una de las fuerzas más grandes del universo. ¿Por qué razón? Porque el interés compuesto como tales no es nada más que reinvertir tus intereses a manera constante para que generes un efecto exponencial, un efecto de una parábola, que es como todos queremos que crezca nuestro dinero. ¿Cuál es la clave de hacer una buena inversión con interés compuesto? Que ésta se reinvierta constantemente en los intereses para que pueda tener ese efecto de parábola y el dinero se multiplique. ¿Qué ve que va a depender cuánto se va a multiplicar nuestro dinero? Bueno, en primer lugar, del tipo de instrumento en el que estamos invirtiendo nuestro dinero y segundo y más importante de la tasa de interés anual que estamos obteniendo por cada uno de estos instrumentos de inversión que vamos nosotros a seleccionar. Ejemplo, cuando tú inviertes en un pagaré bancario donde tú comprometes tu dinero por un año, si quieres generar interés compuesto, vas a tener que reinvertir tanto el capital como tus ganancias.
De esta manera, pues cada vez vas a estar invirtiendo más dinero año tras año y tus intereses serán mucho mayores. En el caso de que inviertas tu dinero, por ejemplo, en acciones de empresas aquí como tal, pues no vas a tener que estar vendiendo tu acción cada año volviéndola a comprar simplemente teniéndola en el tiempo. De esta manera, pues va a estar cada vez valiendo más en el sentido de que la economía está bien, que no pasa absolutamente nada y que las variables se mantienen constantes. ¿Cómo se dice en la economía? Ceteris paribus. Ese es un término que ya después conocerán. Ahora bien, está muy bien el video hasta ahora. Me gusta, me llama la atención el tema de las inversiones. Tienes que prepararte para invertir, tienes que preparar el suelo. Ya está listo el avión para despegar con las inversiones, pero te falta una cosa. En primer lugar, debes de tener bases sólidas a nivel financiero para que tus inversiones sean lo mejor y lo más fructíferas posibles. ¿A qué voy? Primer consejo que te doy antes de que hagas una inversión, que tengas un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que va de entre los 3 a 6 meses de tu sueldo para cualquier eventualidad que pueda suceder, que te quedes sin dinero, te quedes sin trabajo y de esta manera, pues de alguna manera tú no sufras a nivel financiero, no un fondo de emergencia. Lo ideal es que se mantenga invertido en fondos de liquidez diaria. ¿Qué quiere decir esto? O puede ser una inversión que te pague intereses a diario. Generalmente te pagan muy poquito interés, pero de esta manera tú puedes ocupar ese dinero cuando se ocupe. Un fondo de emergencia jamás debe estar invertido a plazo a 1 año, a 2 o a 3 o incluso a 7 años. ¿Por qué? Porque ya no sería de emergencia, ya no lo puedes obtener cuando tú lo necesitas. Entonces clave para la libertad financiera, clave para tus inversiones que tengas fondo de emergencia. Segundo tip que te comparto antes de que hagas inversiones. Trata de estar libre de deudas, sobre todo deudas malas. Cuando tienes una deuda buena, por ejemplo tu crédito hipotecario o incluso si lo quieres llamar así el crédito de tu casa, siempre y cuando no perjudique o no comprometa mucho tus finanzas personales, es buen momento para que empieces a hacer inversiones. Pero si tú tienes deudas muy grandes con créditos casi impagables y estás casi como decimos aquí en México con la soga al cuello con el tema de los créditos, es mejor primero empezar a saldar deudas que comenzar a invertir. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en países latinoamericanos, por ejemplo, el caso de México, el crédito es caro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda donde tenemos que pagar un interés del 20 o 30% anual, debes entender que si nosotros en inversiones queremos sacar un rendimiento del 30% anual, vamos a tener que tomar mucho riesgo, por lo cual nuestro dinero puede alcanzar el 30%, pero también puede perder algo de dinero. Por eso es importante que cuando tengas una duda tan elevada, primero centres tus esfuerzos en liquidar esas deudas para después aplanar el terreno y ahora sí comenzar a invertir. Ahora, ¿cómo puedo invertir mi dinero? ¿Cuáles son esos instrumentos que tú me aconsejas? Bueno, en este caso vamos a empezar a platicarte sobre las acciones de las empresas. Hay muchos métodos y muchos instrumentos de inversión. Vamos a platicar en este momento de las acciones. Las acciones como tal son parte del capital social de una empresa. Una empresa cuando se constituye divide su capital social en acciones. Te estoy hablando a lo mejor de pocas acciones cuando es una empresa pequeña o millones de acciones cuando es una empresa grande como Apple, Microsoft, Amazon o Google. Cuando una empresa como tal va creciendo en sus ganancias, en sus ventas, en sus utilidades, en su expansión, cada vez la gente quiere invertir más en esa empresa porque va a prometer beneficios futuros bastante buenos. Entonces ahí es cuando empiezan a subir las acciones de valor. Cuando cada vez la gente quiere comprar más esa empresa porque va creciendo, porque tiene utilidades y ahí es cuando tú puedes tener una ganancia potencial cuando inviertes en acciones. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que yo tengo una empresa que se llama La Coco Helados. Yo me dedico a vender helados por todo México. Entonces me está yendo muy bien. Tengo más de 100 sucursales en toda la República Mexicana, pero quiero empezar a vender en Colombia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa. Entonces no tengo el dinero en estos momentos para hacerlo. Lo que voy a hacer es que voy a vender, por ejemplo, 50% de mi empresa al mercado de valores, lo que se le conoce como el gran público inversionista. Aquí lo que podemos hacer es yo vendo la mitad de mi empresa a cambio de que los inversionistas me den dinero para que yo pueda crecer. Pero como yo ya tengo socios, tengo miles de socios que son ustedes que están comprando las acciones de mi empresa.
Voy a tener que repartirles ganancias. ¿Cómo es que yo les reparto ganancias a través de dividendos? Los dividendos es cuando una empresa da una parte de sus ganancias a sus accionistas por haber invertido dentro de la empresa, simplemente por el hecho de tener una acción. Hay empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, Home Depot, Procter & Gamble, que generalmente dan muy buenos rendimientos a través de dividendos. Y también hay empresas que deciden no pagar dividendos para reinvertir ese dinero en la empresa y que la empresa cada vez crezca más y la acción valga más. Por ejemplo, empresas como Amazon o empresas como Tesla no pagan dividendos. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que una empresa puede pagar o no dividendos a su propia discreción. ¿Qué quiere decir que la empresa puede decir vamos a dar este mes dividendos o este mes no damos dividendos? Generalmente, no siempre. Generalmente los dividendos se pagan cada 3 meses y se depositan directamente a tu cuenta de inversión. Ahora me interesa el tema de comprar acciones. ¿Cómo puedo comprar acciones? Bueno, lo primero que tienes que saber es que vas a necesitar un intermediario para poder hacerlo. ¿Qué es un intermediario o broker? Un broker es una institución financiera, la cual es el canal mediante el cual nosotros vamos a comprar acciones de un instituto del depósito de valores y el público en general. Entonces a través de mi broker yo mando una orden de compra de acciones y el Instituto del Depósito de Valores recibe ese dinero y me entrega el título de valor, que en este caso es la empresa a la cual yo voy a invertir. Es muy importante que cuando yo elija un broker vea que se encuentre regulado por las autoridades correspondientes. En Estados Unidos tenemos varios órganos reguladores como es la SEC, la Securities and Exchange Commission y también la FINRA. Yo les recomiendo que sea cual sea el broker que utilicen. Vean la manera en la que se encuentren regulada por estos institutos, porque así su dinero va a tener. Además de que tienen una protección adicional, pues también ustedes tienen un canal legal ante lo que pueda suceder. Ahora, ¿cómo yo decido comprar qué acción comprar? Porque siempre lo he dicho, es muy fácil comprar y vender acciones. Es muy sencillo. Yo creo que es hasta más difícil utilizar Facebook, pero lo que sí es difícil es saber en qué acción vamos a invertir, en qué acción vamos a depositar nuestro dinero y nuestra confianza. Entonces para esto hay diferentes tipos de análisis y principalmente hay 3. El primero es análisis económico, es entender cómo está la economía a nivel general, en qué ciclo económico nos encontramos, si está la economía en expansión, si está en recesión, si está en crisis o si está en una fase de recuperación económica. Esto es muy importante entender en qué fases nos encontramos para que podamos nosotros tener la mejor inversión posible y los mejores resultados. El segundo tipo de análisis que tenemos se llama análisis fundamental. A mi punto de vista es el análisis más importante, porque de alguna manera también tiene que ver con el tema de la economía. Se va a estudiar y se estudia lo que es la contabilidad de las empresas. Warren Buffett, que es considerado el mejor inversionista de todos los tiempos, te dice si piensas comprar acciones y no estás dispuesto a entender la contabilidad de las empresas, es mejor a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque como tal, cada una de las empresas que cotiza en bolsa tiene que hacer pública toda su información. Por eso se les conoce que son empresas públicas o publicly traded companies, porque de esta manera este tipo de empresas nos dan a conocer su información financiera cada 3 meses y cada año hacen un reporte anual. Entonces nosotros como inversionistas tenemos la responsabilidad de leer estos números y ver qué también le fue a la empresa, saber cuáles son sus planes a futuro y también ver cómo le ha ido esta empresa en el pasado. Entonces, a raíz de eso, nosotros hacemos un análisis y tomamos decisiones para saber en qué empresa o institución invertir nuestro dinero. Y el tercer y último tipo de análisis se le conoce análisis técnico. El análisis técnico es meramente estadístico, es simplemente identificar tendencias dentro de los gráficos donde se insertan los precios de las acciones que vamos a nosotros a invertir. El análisis técnico te permite utilizar herramientas tanto matemáticas como estadísticas para poder identificar líneas de tendencia tanto a la alza como a la baja. Poder saber si es buen momento o no para comprar una acción. Y al final de cuentas, mi sugerencia es que el mejor tipo de análisis que podemos hacer nosotros es hacer un análisis conjunto de todos los análisis. ¿En qué sentido? En el que tenemos que evaluar análisis económico, análisis fundamental y análisis técnico. Y de esta manera nosotros vamos a tomar la mejor decisión para invertir. ¿Creyeron que esto era fácil? Pues no del todo, pero les aseguro que vale muchísimo la pena. Ahora bien, vamos a platicar de otro instrumento muy importante en el cual puedes invertir que se llaman fondos indexados.
Todas las empresas que estamos mencionando, las acciones y demás, cotizan dentro de una bolsa de valores del conjunto de muchísimas empresas que de alguna manera venden sus acciones para que nosotros podamos invertir en ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de la Bolsa Mexicana de Valores. En la Bolsa de Valores actualmente cotizan unas 190 empresas. De esas 190 empresas, hay un índice que integra a las 35 empresas más grandes de México, que se llama IPC, Índice de Precios y Cotizaciones. En este IPC nosotros vemos cuáles son las 35 empresas más grandes que generalmente arrastran en el mercado. Si a las 35 empresas les va bien, generalmente al resto que son más chiquitas también les irá bien y viceversa. Entonces una manera de invertir cuando la gente a lo mejor no se quiere meter tanto un análisis fundamental es a través de fondos indexados y hay muchos. Por ejemplo, podemos invertir nosotros en el fondo de inversión del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Podemos hacerlo a través de 3 maneras, que son estos ETFs que te pongo aquí a mi lado izquierdo. Ahora bien, podemos invertir también en cualquier fondo indexado de cualquier bolsa de valores del mundo a través de ETFs. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son canastas o conjuntos o paquetitos de acciones, como lo quieres llamar, que invierten en un fin en específico o en un objetivo en específico. Por ejemplo, podemos invertir en tecnología, podemos invertir en el sector salud de Estados Unidos, en commodities como litio, como azúcar, como el cannabis. Podemos invertir todo eso desde nuestro bloque, lo cual está increíble y maravilloso. Entonces nosotros, conforme vayamos avanzando en el mundo de las inversiones, pues vamos a conocer cada vez más estos instrumentos y vamos a lograr lo que se le llama una cartera de inversión. ¿Qué es una cartera de inversión? Una cartera de inversión es el conjunto que vas a tener de todas tus inversiones. Aquí incluyes bolsa de valores, lo que son acciones, ETFs y fondos indexados también en tu cartera de inversión. Vas a poder insertar inversiones que tengas en bancos, en renta fija, en CETES, por ejemplo, o en bienes raíces, incluso en criptodivisas. Todo eso va a integrar lo que es tu cartera de inversión. Ahora, ¿cómo inicio con estas inversiones? Bueno, lo primero que vas a tener que hacer es hacer un perfil de inversionista. Vas a hacer un test en el cual tú vas a saber cuál es el grado de riesgo que vas a poder correr en tus inversiones para que éstas se apeguen a ti y tú no te apegues a las inversiones. No pongas todos los huevos en una sola canasta. No dependas de un solo tipo de activo o de un solo tipo de acción. Debes de tener varias acciones o varios ETFs o varias cosas en las que tú puedes invertir. Pero ojo, no se trata de comprar a lo menso, simplemente aquellas que te gusten, que te llaman la atención, que financieramente te convengan. Después de hacer tu análisis, cómpralas, invierte en ellas y échales un ojo, porque ahí va a estar el éxito o el fracaso de tus inversiones. Y la última pregunta para cerrar este video introductorio de cómo empezar en las inversiones, ¿con cuánto dinero puedo empezar? La realidad de las cosas es que la mayoría de los brokers te permiten empezar desde $10. Es una cantidad muy baja y mínima. Sí, es cierto que con $100 no voy a hacer $10,000 en un año. Eso es más que obvio, pero lo que sí te va a ayudar es que si tienes poco dinero, yo te sugiero que en estos momentos empieces a invertir, porque en algún punto de la vida vas a tener más dinero. Conforme vas creciendo en la escalera de la vida y vas subiendo de puesto dentro de una empresa o vas vendiendo más en tu negocio, pues tú vas a tener más dinero. Entonces así es como tú puedes empezar primero sabiendo cómo invertir tu dinero para que cuando te llegue más dinero, sepas qué hacer y no te quedes de brazos cruzados viendo cómo el banco se come tu dinero, también como la inflación. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Dale like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.